Perfecto, vale, ahí comparto pantalla. Bien. Listo, Rafa, ya vemos tu pantalla. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro ciclo de capacitaciones. Como comentaba Valeria, hoy vamos a estar hablando de control y protección de motores. Esta charla que está dividida en dos módulos. Hoy vamos a hacer el primer módulo. La idea de esta capacitación es hacer una formación más allá de una presentación de productos, sino abordar un contenido teórico con conceptos eléctricos que muchos seguramente ya los conocen, pero nunca está de más refrescar las bases. Eh, por eso es que vamos a hablar un poco de algunas cosas conceptuales también, además de los productos, ¿no? Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Rafael Caputo, soy ingeniero electricista de la UTN, trabajo en ABB hace 17 años y tengo estas dos responsabilidades actualmente, lo que es eh, control y protección de motores y calidad de energía. La charla está estructurada de esta forma, esta es la agenda, los temas que vamos a tocar. Está un poco dividido en estos dos módulos que daremos entre hoy martes y el jueves. Los temas a tocar son las funciones elementales de una salida a motor, conceptos básicos de funcionamiento, selección adecuada de componentes, categorías de servicio, tipos de coordinación, clases de disparo y corriente de cortocircuito. Esos son un poco los conceptos teóricos que estaremos refrescando en el día de hoy. Y luego también hablaremos específicamente del equipamiento de ABB, ¿no? ¿Qué elementos de ABB van a ir cumpliendo con estas funciones? Como ser los contactores, los relés de sobrecarga, los guardamotores, algunas protecciones adicionales y también mostraremos alguna herramienta web. Bien, vamos a cuáles son estas funciones elementales de una salida a motor. Un motor, hay diferentes funciones que tenemos que cumplir, ¿no? Dentro de un arranque de motor, tenemos distintos métodos de arranque. Hay un método muy básico que es el arranque directo, que es un poco el que se ejemplifica en este esquema. También puede existir un arranque estrella triángulo, también puede existir un arranque suave. Son diferentes formas de arrancar un motor. Cada una de ellas puede involucrar distintas protecciones, pero hoy básicamente vamos a hablar de las tecnologías más básicas de lo que es un arranque de motor. Luego en otra charla hablamos específicamente de arranques suaves. Hoy vamos a hablar de los métodos tradicionales de arranque. Bien, y como hablamos de las funciones elementales de una salida motor, tendremos que explicar qué entendemos por salida motor. Entonces vamos a decir que una salida motor son todos los elementos que constituyen esta salida, es todo lo que está hasta llegar al motor, ¿no? Acá podemos ver, en este ejemplo, tenemos el motor. Bien, hasta llegar al motor hay toda una serie de elementos, una cadena de elementos que cumplen determinadas funciones, que luego veremos que tienen que estar coordinadas entre sí, que tienen alguna correspondencia en tamaños, en regulaciones, según la funcionalidad que se quiera lograr. Pero bueno, la salida motor es todo eso que está hasta llegar al motor. ¿Y qué funciones tiene que cumplir toda salida motor? Tenemos una función muy importante que es la de aislación o seccionamiento, otra función que es protección contra cortocircuito, otra función que es comando o control y otra función que es la protección de sobrecarga. Entonces, esto está dividido en estas cuatro etapas, donde podemos decir que la aislación es una función netamente de seguridad. Es la que nos va a permitir desconectar al motor para poder trabajar de manera segura. Si yo tuviera que manipular el motor, hacer algún trabajo
repararlo, sacarlo, cambiarlo, necesito tener algún elemento de corte que me garantice una aislación, un seccionamiento, que no haya tensión en ese momento. Entonces, esta función es muy importante dentro de una salida motor. Después podemos hablar del comando o control del motor, que es el hecho de arrancar y parar el motor. Esta función se hace repetidas veces, ¿no? Un motor está, por lo general, arrancando y parando muchas veces a lo largo de su vida útil. Entonces, bueno, vamos a ver que hay elementos específicamente diseñados a esta función de comando y control. Y luego tenemos las dos protecciones, ¿no? Protección de sobrecarga y protección de cortocircuito. Estas dos protecciones son las principales, son fundamentales, son imprescindibles. Toda salida a motor tiene que contar con estas dos protecciones, que no significa que sean las únicas. Luego podemos agregar otro tipo de protecciones adicionales, pero estas dos sí o sí no deberían faltar nunca. ¿Y qué podemos decir de ellas dos? ¿Qué similitudes tienen? ¿Qué diferencias tienen? Bueno, primero vamos a hablar de la sobrecarga, que es el fenómeno más habitual y tal vez más simple de explicar. Una sobrecarga es una elevación de la corriente que está consumiendo el motor, pero digamos moderada. No es una gran elevación de corriente, sino que es una elevación moderada de corriente. Pongamos un ejemplo, si el motor consume 10 amperes, digamos, su corriente nominal son 10 amperes. ¿Qué significa esto? Que cuando esté funcionando a su velocidad de régimen, con su carga aplicada en funcionamiento normal, debería estar consumiendo 10 amperes. A esa le llamamos corriente nominal. Bueno, ¿qué sería una sobrecarga? Que ese motor, en vez de consumir 10 amperes, esté consumiendo 13, 14, 15 amperes. Eso lo podemos entender como una sobrecarga. ¿Por qué podría pasar? Por distintos motivos. Puede haber algún factor externo que esté generando un freno en la carga, entonces hace que el motor tenga que esforzarse más. Y en electricidad el esfuerzo lo vamos a ver representado como un consumo mayor de corriente. Entonces, ahí podría ser una explicación. Otro ejemplo puede ser una cinta transportadora que mueve determinada carga, pero luego se colocó mayor cantidad de carga en la cinta de lo que debería haber. Entonces, ¿qué va a suceder? También el motor va a necesitar de hacer un esfuerzo mayor para mover esa mayor carga. Por lo tanto, como su nombre lo indica, eso sería una sobrecarga. Y lo vamos a leer como un incremento en la corriente del motor. ¿Qué sucede con la sobrecarga? Va a ir calentando al motor. No va a generar un daño instantáneo, pero sí un daño más a largo plazo, un deterioro en el motor. Por lo tanto, debe ser cortada esa condición de sobrecarga, debe ser detenida por alguna protección específicamente diseñada para la sobrecarga, para salvar al motor, ¿no? Entonces, brevemente eso es lo que podemos comentar de la sobrecarga. ¿Qué podemos decir ahora del cortocircuito? El cortocircuito también es un fenómeno relacionado con la corriente del motor, pero en este caso es un incremento muy grande de la corriente y muy brusco. Digamos que repentinamente la corriente se dispara a valores muy altos. Si volvemos al ejemplo de los 10 amperes, eh, esa corriente podría irse a 200 amperes. Eso ya sería una magnitud, un orden de un cortocircuito. Repentinamente la corriente se dispara a valores muy elevados, con lo cual en este caso sí va a haber daños instantáneos. Entonces necesitamos otro tipo de protección, diferente, mucho más rápida y también mucho más robusta, con capacidad de abrir una corriente tan elevada. Por eso dividimos estas dos funciones de protección
como protección de sobrecarga y de cortocircuito. Son las dos fundamentales que tienen que estar. Bien, acá un poco explicamos lo que yo les comentaba recién. Esto queda la explicación para que cuando ustedes reciban la presentación tengan un poco más de texto explicativo para como ayuda a memoria. Bien, ¿qué podemos decir? Estas cuatro funciones tienen que estar siempre y en este esquema están representadas por cuatro elementos, pero no necesariamente tiene que haber cuatro elementos. Sí tienen que estar las cuatro funciones, pero no es imprescindible que sean cuatro elementos, porque en la actualidad existen elementos que pueden cumplir más de una función. Entonces podemos tener soluciones que llamamos de 2 elementos, de 3 elementos, o 4 elementos sería como esta que tenemos acá. Luego veremos qué función cumple cada elemento. Bien, sigamos avanzando. Vamos a ir a la función principal, que es la de comando y control, arrancar y parar el motor. ¿Quién se encarga de la función de comando y control? Bueno, este elemento en la gran mayoría de los casos suele ser un contactor, el elemento encargado de hacer el control del motor. Y hablamos del control de la potencia del motor. Este esquema lo que nos muestra es conceptualmente qué es un contactor, por qué existen los contactores, cuál es la idea del contactor. Y el contactor acá, como lo vemos representado en este esquema, podemos ver que hay dos circuitos eléctricamente independientes, este que llamamos circuito de potencia, que es lo que va a fluir a través de los contactos de potencia del contactor. Y por otro lado tenemos el circuito de comando, que es la energía que va a ir aplicada a la bobina del contactor. Entonces, dentro de un contactor tenemos dos circuitos eléctricamente independientes vinculados mecánicamente. Es decir, que hay una interacción entre los dos circuitos, pero que eléctricamente están separados. ¿Y por qué hacemos esto? Porque vamos a necesitar que un elemento haga esta función. Bien, la filosofía del contactor lo que nos permite es controlar grandes cantidades de energía a través de pequeñas señales. Por citar un ejemplo, un contactor en sus bornes, sus contactos de potencia, que sería esta parte activa del circuito, podría manejar, por ejemplo, no sé, 400 amperes. Podrían circular por la parte de potencia del contactor. Mientras que por la señal de comando podría fluir una pequeña corriente de 1 ampere, lo necesario para mantener energizada la bobina del contactor. ¿Para qué querríamos esto? Bueno, para poder accionar esta gran cantidad de energía sin estar manualmente moviendo una llave que maneje toda esa potencia. Piensen, por dar un ejemplo, cuando uno en una habitación prende o apaga una luz a través de una llave común de luz domiciliaria, uno en ese momento sí está manejando realmente de forma directa la corriente que va a fluir hacia la lámpara. Ese interruptor, esa pequeña tecla, maneja la corriente de la lámpara directamente. Ahora bien, si yo tengo una corriente mucho más elevada, no podría manejarla directamente. Entonces necesitamos un circuito intermediario, y ese intermediario es el contactor. Yo, a través de un pulsador de mando, manejando una pequeña corriente segura para mí, voy a poder mover indirectamente el circuito de potencia del contactor, que va a tener mucha mayor corriente. Entonces yo, con una señal de 24 volts, de 1 ampere, puedo llegar a mover una energía
en un circuito de potencia de 380 volts, de 500 amperes, por dar un ejemplo. Entonces, esa es la filosofía del contactor. ¿Por qué existen los contactores y cuál es su idea? Es eso, poder manejar a través de una pequeña señal una energía mucho mayor. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo trabaja el contactor? Bueno, lo explicamos a continuación. Acá tenemos un ejemplo en este dibujo de cómo funcionaría un contactor. Entonces, un contactor sería este elemento que tenemos acá, sería todo lo que vamos a encontrar adentro de un contactor. Esto que tenemos acá sería un electroimán, por llamarlo de alguna forma, que en la práctica se consigue con una bobina. La bobina del contactor se va a comportar como un electroimán. ¿Por qué? Todos los conductores circulados por una corriente eléctrica generan un campo magnético a su alrededor. Cuando nosotros enrollamos un conductor con muchas vueltas juntas, lo que estamos haciendo es intensificar ese campo magnético. Digamos que el campo magnético del conductor, si uno le da otra vuelta, tendríamos dos conductores juntos, entonces se suman esos campos magnéticos, y si le damos otra vuelta tendríamos tres conductores, y así sucesivamente. Cuantos más vueltas tenga esa bobina, se va a intensificar más el campo magnético del conductor. De esa forma llegamos a generar un electroimán mediante una bobina. A1 y A2 son los bornes de bobina, donde uno le va a aplicar la tensión de comando. Esto por convención, ya todos los fabricantes utilizamos esta nomenclatura de A1 y A2. Entonces aquí yo voy a aplicar tensión de comando. Esta tensión de comando va a generar un campo magnético. Este campo magnético va a atraer esta pieza. Entonces esta pieza se va a desplazar hacia acá. Pero esta pieza está vinculada mecánicamente a los contactos de potencia del contactor. Entonces, lo que aquí tenemos representado son los contactos del contactor. Eléctricamente no hay vinculación. Fíjense que yo acá puedo tener un circuito independiente, podría ser, por ejemplo, 24 volts de continua, por dar un ejemplo, y por acá, separadamente, yo puedo ingresar con 380 volts de alterna. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son dos circuitos eléctricamente separados. En contacto, y van a cerrar el circuito. Entonces la energía va a fluir a través de estos contactos hacia el motor. Esta sería la forma en que se cierra un contactor. Y en consecuencia, para el ejemplo del motor que estamos dando, arrancaría el motor. ¿Cómo hago para detener ese motor? Le tengo que cortar la energía. Bueno, ¿cómo corto la energía? ¿Cómo hago que estos contactos se vuelvan a separar y corten la energía hacia el motor? Lo primero que voy a hacer es desenergizar la bobina, con lo cual este campo magnético va a desaparecer, ya no va a haber ninguna fuerza de atracción en este sentido, pero sí va a existir una fuerza de repulsión generada por este resorte. Este resorte va a empujar los contactos para que se abran. Entonces, dentro de un contactor, siempre tenemos la convivencia de esas dos fuerzas. La fuerza magnética de la bobina que quiere cerrar los contactos versus la fuerza mecánica del resorte que los quiere abrir. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque después vamos a ver que eso es crítico en determinadas circunstancias. Esa convivencia de dos fuerzas, si las condiciones de trabajo no son las adecuadas, va a generar un problema en el contactor.
que le llamamos zapateo de contactos y deteriora al contactor, tanto a los contactos como a la bobina. Y ABB ha desarrollado una forma de resolver ese problema mediante la tecnología AF. Pero eso lo vamos a ver más adelante, simplemente les comento como introducción. Aquí lo que estamos es en la teoría básica del contactor, entonces a través de un electroimán generamos el movimiento de los contactos que se van a cerrar, a través de un resorte generamos la apertura de los mismos, consiguiendo que se detenga el motor. Bien, este sería el principio de funcionamiento básico de cualquier contactor. Vamos a la selección del producto. ¿Qué dato necesito conocer para elegir adecuadamente el contactor para mi aplicación? Bien, lo primero que tengo que saber es qué corriente va a manejar ese contactor, los contactos de potencia del contactor. ¿Qué corriente van a manejar? Entonces puedo saber esa corriente o bien calcularla a través de la potencia y la tensión involucrada. O sea, podría tener el valor de corriente, por ejemplo, un contactor para 50 amperes, o el valor de potencia en kilowatts, un contactor para 20 kilowatts, o también podría tener el dato en HP. Todos esos datos, digamos que son equivalentes, se pueden usar en distintos casos. Otra cosa que necesito para elegir un contactor correctamente es la tensión de trabajo. Pero, ¿qué tensión? Bueno, vimos que en un contactor hay dos circuitos eléctricos independientes. Por lo tanto, yo necesito saber dos tensiones. Va a haber una tensión de comando y una tensión de potencia. Entonces, ¿con qué tensión se va a energizar la bobina? Será esa la tensión de comando, la del circuito de control del contactor. ¿Y cuál es la tensión de potencia? La que va a ir a la carga. La carga puede ser un motor, como explicamos. Entonces, ¿cuál es la tensión nominal de trabajo de la carga? Esa es la de potencia, y la de control es la de la bobina. Necesitamos conocer ambas. Pero acá tenemos un tercer punto, que dice categoría de servicio. Y esto tal vez no es tan evidente como los otros dos datos, sino que es algo un poco más específico, y vamos a explicar de qué se trata esto. ¿Con qué se relaciona la categoría de servicio? Con el tipo de utilización. ¿Qué es esto? Me indica para qué lo voy a usar el contactor. Es decir, yo no solamente voy a pedir un contactor de X corriente y X tensión, sino que además debería saber para qué. Por ejemplo, necesito un contactor de 20 amperes con una tensión de comando de 24 volts de continua, con una tensión de potencia de 380 volts de alterna, y lo voy a usar para comandar un motor. Ese es el dato que me falta. Porque si yo en vez de usarlo para un motor lo uso para otra cosa, cambia la categoría de servicio. Y si cambia la categoría de servicio, cambia la vida útil del contactor. Es decir, tal vez me dure más o tal vez me dure menos. O tal vez necesite hacer un sobredimensionamiento en la selección. Y eso es lo que implica la categoría de servicio. ¿Para qué se va a usar ese contactor? Y con ese dato podemos hacer una selección realmente correcta. Bien, ¿qué son las categorías de servicio? Bueno, la norma IEC 60947, que es la que utilizamos en este tipo de equipamientos, establece distintos tipos de categorías. Acá vemos una tabla bastante extensa con muchas categorías. Hay varias que empiezan con AC y un número, serán todas las que se usan en corriente alterna. Y luego hay otras que empiezan con DC y otro número, que son las de corriente continua. Estas tablas van evolucionando. Hay tecnologías que van desapareciendo y hay nuevas tecnologías que generan la necesidad de crear nuevas categorías. Por lo tanto, esta tabla, en función de
de qué año sea, puede incluir o no alguna nueva o vieja categoría. Van permanentemente actualizándose. Si nos enfocamos específicamente en las de corriente alterna, podemos ver que hay una categoría AC1, AC2, AC3, AC4, etc. La más utilizada para los contactores es la categoría AC3, que implica arranque de un motor trifásico. A esto se refiere la categoría AC3. Ahora vamos a explicar un poquito cada una de estas categorías, qué es lo que se tiene en cuenta para considerar ese tipo de categoría. Categoría AC3, que es la más utilizada, es arranque de motor trifásico con rotor jaula de ardilla. Este es el motor más comúnmente utilizado en la industria y tiene un comportamiento particular. ¿Cuál es ese comportamiento particular? Este que vemos acá. ¿Qué muestra este gráfico? Que el motor tiene una corriente nominal de determinado valor, pero que inicialmente la corriente es mucho mayor. ¿Qué nos dice esto? Que en el momento de arrancar, el motor necesita mucha más corriente que la nominal. Yo puedo tener un motor de 10 amperes, en la placa del motor dice corriente nominal 10 amperes, pero en el momento de arrancar, tal vez llegue a consumir 80 amperes, que es lo que muestra el gráfico. ¿Por qué es que llega a consumir mucha más corriente en el momento de arranque? Bueno, porque el motor va a estar asociado a una carga. Esa carga tiene una masa, una inercia que hay que vencer. Cuanto mayor sea esa inercia, mayor también será la duración de este pico de arranque. Porque esa masa que hay que mover en principio está quieta, entonces si tengo que cambiar de estado algo que está en reposo para hacerlo pasar a un estado de movimiento, tengo que hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo inicial para romper la inercia, para comenzar a mover la carga, indudablemente necesita un mayor consumo de corriente. El motor va a hacer un esfuerzo para poder mover la carga, entonces va a necesitar consumir más corriente. ¿Cuánto tiempo? Lo necesario hasta alcanzar la velocidad de régimen, es decir, el pico de corriente, la duración del pico de corriente va a durar mientras el motor esté acelerando, partiendo del reposo hasta alcanzar la velocidad plena. Cuanto más tarde en acelerar, más largo será ese pico de arranque. Y ahí dividiremos en cargas normales, cargas livianas, cargas pesadas, que es algo que explicaremos un poco más adelante. Pero volviendo a la categoría AC3, la categoría AC3 dice que un contactor, para cumplir con la categoría AC3, tiene que contemplar que va a sufrir un pico de corriente de arranque. Es decir, si yo necesito un contactor de 10 amperes para motor, tendré que ver que en su hoja de datos me diga corriente 10 amperes AC3. 10 amperes en categoría AC3. Que significa que va a manejar 10 amperes de un motor sabiendo que va a haber un momento que llegue a consumir 80 amperes. El contactor está preparado para soportar ese pico de arranque. Eso es lo que implica la categoría AC3. Este comportamiento es diferente en otro tipo de cargas, por lo tanto existen otras categorías. Y ahí pasamos a la categoría AC1. La categoría AC1 considera un comportamiento diferente, con una corriente nominal más constante, sin variaciones bruscas, como puede ser el caso de calefacción por resistencias, como puede ser el caso de
conmutaciones, conmutación de potencia en general, digamos, usar el contactor más en un esquema de distribución que de arranque motor. ¿Y qué sucede en este tipo de categorías? El contactor va a durar más, el contactor está menos exigido. O bien al mismo contactor le puedo pedir más corriente. Hay contactores específicos para AC1 y otros contactores específicos para AC3. En realidad no. El mismo contactor yo lo puedo usar para una categoría AC3 o lo puedo usar para una categoría AC1. Lo que cambia es o bien cuánto me va a durar en un caso u otro, o bien cuánta corriente le puedo exigir. Vuelvo al mismo ejemplo. Estábamos hablando de un contactor de 10 amperes. Un contactor de 10 amperes AC3, que yo lo voy a usar acá. Ahora, ese mismo contactor yo lo podría usar en este caso, y en este caso tal vez le puedo sacar 30 amperes, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el contactor puede manejar 30 amperes de forma constante sin tener picos. O bien manejar 10 amperes, pero sabiendo que cada vez que arranque el motor, esos 10 amperes se van a convertir en 80. Va a bajar a 10 y cuando arranque se va a convertir en 80 y va a bajar a 10 y cuando arranque se va a convertir en 80. Entonces, esta exigencia de los motores hace que me rinda 10 amperes en AC3 o bien 25, 30 amperes en AC1, dependerá del contactor específicamente. Pero, por dar un ejemplo, es mucho mayor lo que puede rendir en AC1 que en AC3. Hay más categorías que podemos mencionar. En este caso, la categoría AC4. ¿Qué pasa con la categoría AC4? Bueno, en parte es similar a la categoría AC3, pero peor, más exigente. ¿Qué muestra el gráfico? Arranque de motor reiterado. Podemos llamarlo servicio intermitente, podemos llamarlo grúa, puente grúa, aparejo eléctrico, movimientos de cargas en pequeños pasos es una de las posibilidades de AC4. ¿Qué implica un movimiento de carga en un pequeño paso? Que el motor arranca tomando mucha corriente, pero tal vez lo detengo sin haber alcanzado su velocidad de registro. Es decir, el motor se movió muy poco y yo ya lo estoy cortando, le estoy cortando la energía. ¿Quién es el que corta la energía al motor? Los contactos de potencia del contactor, que van a ser los que sufran este esfuerzo. ¿Qué tenemos en la categoría AC3? Los contactos de potencia cierran, empieza a fluir esa corriente elevada de pico, después baja la corriente y cuando el contactor abre para detener el motor, simplemente abre corriente nominal. Pero en AC4 puede que no. Puede que en el momento, tomo este gráfico, si hace este recorrido completo, sería un AC3. Pero si fuese una carga tipo AC4, el contactor se cierra, toma mucha corriente y tal vez en este punto yo le estoy pidiendo abrir, detener al motor. Con lo cual, también el momento de apertura es crítico. Y es en realidad más difícil interrumpir una corriente que establecerla. Se genera un arco eléctrico. Por lo tanto, cortar al motor durante el proceso de arranque es muy crítico para el contactor. Y si lo hace repetidas veces, como se muestra acá, mucho más. Por lo tanto, la categoría AC4 es mucho más exigente para el contactor que la categoría AC3. ¿Hay contactores especiales AC4? No, tampoco. Se usan los mismos contactores. Pero ¿qué hay que hacer?
hay que sobredimensionar. Si usamos el mismo contactor de 10 amperes AC3 en un tipo de aplicación AC4, bueno, la verdad es que va a durar muy poco ese contactor, se van a deteriorar rápidamente sus contactos. Lo que se hace en la práctica es sobredimensionar el contactor. Usarlo en una categoría AC4 implica usar un contactor más grande, con contactos más gruesos, que soporten este servicio más exigente. Por lo tanto, eso es lo que tenemos en estas tres categorías más usuales: AC3, AC1 y AC4. Pero hay más categorías. Podemos hablar de la AC6B. Y en este caso sí vamos a hablar de un contactor especial. Hasta ahora los que vimos son contactores normales que rendirán más o menos en función de la categoría que se use. Pero acá llegamos a un caso extremo en donde utilizar contactores comunes es muy poco conveniente porque se van a deteriorar muy rápidamente. ¿Qué es la categoría AC6B? Conmutación de capacitores trifásicos de potencia de los que se utilizan para la corrección del coseno phi. No estamos hablando de pequeños capacitores electrolíticos de circuitos electrónicos, sino capacitores trifásicos para bancos de capacitores para corrección del factor de potencia. Que, si bien el efecto es similar, lo que estamos hablando acá es para este tipo de aplicación. ¿Qué pasa con un capacitor? ¿Por qué es más complejo el manejo de un capacitor? Bueno, los capacitores tienen un comportamiento bastante particular, donde se da un fenómeno que le llamamos corriente de inserción o corriente de inrush, que es muy elevado. Si bien nosotros hablamos de corriente de arranque de motor, que estaba en el orden de 6 a 8 veces de la nominal, en el caso del capacitor es muy superior, puede estar entre 30 y 100 veces de la corriente nominal. Es decir, el momento de energizar un capacitor toma muchísima corriente, un pico muy elevado de corriente, que si usáramos un contactor común se dañaría. Por lo cual se hizo necesario diseñar un contactor específicamente para este tipo de aplicación. Y se les llama contactores con resistencia de preinserción, que luego más adelante veremos cómo son. Pero acá explicamos el principio básico de funcionamiento de un contactor con resistencia de preinserción. ¿Cuáles son las resistencias de preinserción? Estas dos que vemos acá. Supongamos que yo no estoy mirando esta parte. Concentrémonos simplemente en esto. Hasta acá, si yo solamente miro esto, es un circuito común de un contactor normal. Energizo la bobina, se cierra el contacto, fluye la energía hacia el capacitor. ¿Qué problema tenemos? Que esta energización del capacitor, este inrush, me va a generar como mínimo 30 veces de la corriente nominal pasando por este contacto. ¿Qué le va a pasar a este contacto? Se va a dañar. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, con los contactores que traen resistencia de preinserción, ¿qué es lo que sucede? En paralelo con el circuito de potencia, con el contacto principal, se pone un segundo contacto que le llamamos contacto adelantado o contacto rápido. Y a su vez, dentro de este paralelo, se colocan dos resistencias, justamente estas resistencias de preinserción. ¿Cómo funciona este tipo de contactor especial? Cuando damos energía a la bobina, estos dos contactos están montados sobre un mismo principio de funcionamiento, van a comenzar a cerrarse los dos, pero como dijimos que es adelantado,
se va a cerrar antes. Este contacto cierra antes que este. Entonces, hay un determinado instante en que este punto está cerrado, mientras que este está abierto. ¿Qué va a hacer la corriente de pico del capacitor? Viene por acá, circuito abierto, no puede avanzar, toma el camino alternativo. Y ahí sí energiza el capacitor. ¿Pero qué se encuentra en el camino alternativo? Dos resistencias. ¿Para qué? Para bajar, para atenuar ese pico de corriente de inserción del capacitor. Entonces, conseguimos dos objetivos: reducir el pico de corriente del capacitor y preservar al contacto principal del contactor. ¿Para qué? Para que tenga una vida útil razonable y no tener que estar cambiando periódicamente contactores comunes mal utilizados en un manejo de cargas capacitivas. ¿Cómo termina esto? Cuando finaliza el movimiento de cierre, este contacto queda cerrado y este se desconecta. Entonces, este contacto maneja corriente nominal del capacitor, nunca se enteró de que hubo un pico de corriente, y estas resistencias salen de servicio, es decir, solamente van a funcionar en el instante que dura la inserción del capacitor, y luego quedan desconectadas para no generar calor dentro del tablero y para no desgastarse prematuramente. Así que este es el principio de funcionamiento de un contactor con resistencia de preinserción diseñado específicamente para manejo de cargas capacitivas, que se encuadra en la categoría AC6B. Bien, vamos a otro tema. Una salida motor dijimos que está compuesta por distintos elementos, y esos elementos que cumplen todas las funciones que mencionamos al principio de seccionamiento, de control y de protecciones de cortocircuito y sobrecarga. Bueno, todos esos elementos tienen que estar coordinados adecuadamente entre sí para ver cómo responden ante un cortocircuito. Entonces, la norma nos establece, nos presenta dos criterios que los llamamos tipo de coordinación. Estos dos criterios a tomar en el dimensionamiento de la salida a motor, en la coordinación de esos elementos que intervienen en la salida a motor, está dividido en dos partes. Tenemos una coordinación tipo 1, en donde lo que se busca es la solución más práctica, más simple y más económica. Mientras que en una coordinación tipo 2 se apunta hacia la continuidad de servicio, aún sabiendo que va a ser una solución inicialmente más costosa porque requiere un sobredimensionamiento de los elementos. Pero a la larga termina siendo un beneficio. Dependerá del proceso, dependerá de si es algo crítico que admite o no admite una parada. Hay ciertos procesos que una parada implica mucha pérdida económica en reemplazar componentes. Entonces es preferible sobredimensionar elementos para que no fallen nunca o algún método en el que una falla sea fácilmente reemplazable o reparable, contra una coordinación tipo 1 que, bueno, necesariamente en una falla va a haber que reemplazar elementos. Específicamente, ¿qué nos dice la norma de estos dos tipos de coordinaciones? En una coordinación tipo 1 no debe haber daños, eh, digamos, para la persona que interviene, pero va a haber daños en los elementos intervinientes. El contactor, si está diseñado con un criterio de coordinación tipo 1,
luego de un cortocircuito necesariamente va a tener que ser reemplazado, porque posiblemente se quedó pegado o se dañó. Entonces necesitamos hacer una intervención, cambiar elementos para poder restablecer el servicio. En cambio, en una coordinación tipo 2, al estar sobredimensionado el elemento de maniobra, digamos que va a poder soportar el cortocircuito. Obviamente tiene que haber un elemento de protección aguas arriba que abra ese cortocircuito, pero en el breve lapso que existe ese cortocircuito, bueno, si el elemento de maniobra está correctamente dimensionado con un criterio tipo 2, va a poder soportar ese cortocircuito sin dañarse, sin necesitar ser reemplazado. Lo único que se admite es una pequeña soldadura de contactos superficial que pueda ser liberada manualmente, sin necesidad de cambiar elementos. Entonces, esos son los dos tipos de coordinación que establece la norma IEC. Coordinación tipo 1, ante un cortocircuito hay que reemplazar los elementos. Coordinación tipo 2, no es necesario reemplazar elementos. La primera es de un menor costo, la segunda es de un mayor costo inicial, pero que puede evitar paradas que luego sí generen un costo. Entonces, estos son criterios que se toman al dimensionar. Y es para mí muy perjudicial una parada, voy a optar por esta condición. Si no es tan crítico una parada, optaré por un criterio de selección más conservador, más económico. Bien, esto es lo que podemos comentar de tipos de coordinación de todos los elementos involucrados en la salida motor. Vamos a la protección de sobrecarga. ¿Qué podemos decir de la protección de sobrecarga? Acá lo que tenemos representado en este esquema básico es el principio de funcionamiento de un relé de sobrecarga. Y si miramos el dibujo, rápidamente notamos que no hay ningún elemento de apertura. No hay una separación de contactos. Este es el ingreso de los bornes, esta es la salida de los bornes hacia el motor, pero no hay elementos de apertura, sino que tengo en el medio esto que ahora veremos que son bimetales, veremos de qué se trata y cómo funciona, pero rápidamente notamos que no hay un elemento de apertura. Un relé de sobrecarga no es un elemento de apertura. Necesita trabajar en conjunto con el contactor. Siempre que haya un relé de sobrecarga, va a trabajar en conjunto con un contactor y el contactor será quien abra el circuito de potencia. Sí, lo que vemos es que hay un contacto asociado a estos elementos y este contacto es quien va en definitiva a cortar la energía de la bobina del contactor, para que sea el contactor quien abra el circuito de potencia. ¿Cómo funciona un relé de sobrecarga? Los relés de sobrecarga convencionales son electromecánicos y ese principio de funcionamiento electromecánico se basa en bimetales. ¿Qué son los bimetales? Bueno, acá tenemos representados los bimetales. En este caso, como estamos hablando de motores trifásicos, vamos a tener 3 bimetales, uno por fase. Y estos bimetales están representados con 2 colores diferentes para notar que son 2 metales diferentes. Como su nombre lo dice, bimetal, estamos hablando de 2 metales. ¿Por qué tenemos 2 metales? Los metales, en general todos los elementos, pero en los metales es muy notorio, al calentarse se dilatan. O sea, sufren un fenómeno físico, mecánico de expansión, podríamos decir. Se estira, para decirlo más simple. Lo que hace el bimetal es unir 2 elementos con distinto coeficiente de dilatación. Entonces, el amarillo tendrá un coeficiente de dilatación determinado, podemos decir bajo, es decir, que ante el calor se estira muy poco,
y este de color celeste o verde tiene un coeficiente de dilatación mayor, es decir, que ante un calentamiento se estira mucho. ¿Qué sucede? Como están unidos entre sí, por más que uno quiere estirarse y otro no, lo que sucede es que se produce una flexión. El que se quiere estirar mucho va a tender a flexionar al otro y toma esta forma. Esta curvatura, esta forma va a generar un movimiento. Ese desplazamiento lo vamos a utilizar para abrir un contacto. En condición normal de funcionamiento, esto va a estar cerrado, pero en condición de sobrecarga se va a abrir. Ejemplo, volvemos a nuestro motor de 10 amperes. Cuando pasen 10 amperes por acá, los bimetales van a estar, digamos, fríos. Frío en realidad no está nunca, estarán tibios, no tendrá el calor necesario para generar este tipo de flexión. Cuando esa corriente supere esos 10 amperes y tal vez esté en 15 amperes, bueno, se va a generar esta flexión que abra el contacto. Este contacto corta la energía hacia la bobina del contactor y es el contactor el que se abre y libera el circuito y desconecta el motor. ¿Para qué? Para que el motor no se dañe, para que esta sobrecarga, este exceso de corriente que está manifestando el motor porque está realizando un mayor esfuerzo, no termine dañando al motor. Esta es lo que queremos lograr, desconectar al motor para que no se dañe. Y así funciona un relé de sobrecarga bimetálico. El principio de funcionamiento bimetálico lo vamos a ver en distintos elementos, en los interruptores termomagnéticos domiciliarios, en los industriales más grandes, en los guardamotores, en fin, hay diferentes elementos que utilizan este principio bimetálico. Aquí lo tenemos aplicado en relés de sobrecarga para protección de motor. Algo a tener en cuenta es que los bimetales los usamos también para detectar la falta de fase. En motores trifásicos, cuando hablamos de motores trifásicos, es importante también evitar una falta de fase. Porque el motor trifásico obviamente necesita las tres fases para funcionar y si faltara una de las tres fases, va a intentar suplir esa falta de fase a través de las otras dos fases, con lo cual vas a tener dos fases sobrecargadas y una descargada. Eso también genera daños en el motor. Por lo tanto, si podemos detectar de alguna forma que está faltando una de las fases, también deberíamos abrir el motor. Bueno, esto también se puede hacer con los relés de sobrecarga bimetálicos. Si estos tres bimetales no flexionan, no mueven exactamente igual, sino que, ¿qué va a pasar? Si falta una fase, va a haber dos calientes, uno frío, dos que se muevan, uno que no se mueva. Bueno, eso también me va a generar un disparo. Disparo, en ese caso, por falta de fase. No es una falta de fase instantánea, porque va a necesitar que se caliente eh, el bimetal para detectarla, pero, en fin, va a ser una detección de falta de fase demorada, digamos. Bien, esto es algo que nos ayuda a proteger el motor trifásico, además de por sobrecarga. ¿Qué pasa si el motor fuese monofásico? Si el motor fuese monofásico y yo conectara directamente dos, digamos, la línea y el neutro y dejara un bimetal libre, ese bimetal libre va a estar frío, el relé de sobrecarga va a detectar una diferencia entre los tres bimetales y va a disparar por falta de fase, lo cual para un motor monofásico no tiene sentido. Entonces, si quisiéramos usar un relé de sobrecarga bimetálico para un motor monofásico, vamos a utilizar este tipo de conexión
que nos permite, por decirlo de algún modo, engañar al relé bimetálico para que no nos acuse una falta de fase cuando lo estamos usando en un motor monofásico. En definitiva, lo que buscamos es que los tres bimetales estén circulados por la misma corriente. De esa forma nunca va a actuar por falta de fase, pero sí por sobrecarga. Cuando haya una sobrecarga, va a proteger al motor, ya sea trifásico o monofásico. Entonces, nada, simplemente este comentario de cómo poder usar un relé trifásico para un motor monofásico. ¿Cómo elegimos los relés de sobrecarga? Bueno, lógicamente, si es para proteger a un motor, lo usaremos en función de la corriente o la potencia de dicho motor. ¿Qué más tenemos que saber? ¿A qué tensión va a trabajar? En general, solemos utilizar 380 volts, pero puede que la tensión en el sitio de la aplicación sea diferente y tenemos que saber si el relé de sobrecarga está preparado para soportar esa tensión. Y por último, la clase térmica de disparo. Este también es un dato tal vez no tan conocido. Si yo voy a un comercio a solicitar el relé de sobrecarga, ¿qué voy a decir? Necesito un relé térmico de 10 amperes, porque es para mi motor de 10 amperes. Con ese dato tal vez sea suficiente en la mayoría de los casos, pero en algunos casos particulares tal vez no es suficiente decir que es un relé térmico de 10 amperes. Porque si yo digo eso, tal vez me den un relé térmico de 10 amperes que trabaja en 400 volts, pero si mi instalación era de 690, no me va a servir ese relé térmico. Entonces tendría que decir un relé térmico de 10 amperes para 690 volts. Y tal vez con esos dos datos tampoco sea suficiente y haya una condición especial que me obliga a dar un tercer dato. Si yo no digo nada y solamente digo 10 amperes, me van a dar un relé térmico de 10 amperes, de 400 volts, de clase térmica 10. ¿Qué es la clase térmica? Está relacionada con el tiempo de arranque del motor. Puede ser el caso en que yo necesite un relé térmico clase 20 o clase 30. Entonces, ese es el tercer dato que tengo que dar para hacer una selección correcta, completa, con todos los criterios necesarios. ¿Qué es esto de la clase térmica y el tiempo de arranque? Vamos a verlo acá. El relé térmico tiene, podemos decir, distintas curvas, así como los interruptores termomagnéticos tienen curva B, curva C, curva D, etcétera. Está, digamos, está relacionada con el tiempo de actuación, con la cantidad de veces de la corriente que se permite circular. Bueno, en los relés de sobrecarga es bastante similar, pero estas curvas se llaman clase 10, clase 20 y clase 30. ¿Y cómo se interpreta esto? En un arranque de motor consideramos que va a estar entre 6 a 8 veces la corriente nominal. 7,2 es el punto que toma la norma para hacer los ensayos. Esos 6 a 8 veces, bueno, en la norma se establece para el ensayo que son 7,2 veces. Entonces, ensayamos cómo se comporta el relé térmico si yo le hago circular una corriente de 7,2 veces la nominal. Si volvemos al ejemplo de mi motor de 10 amperes, tomo el relé térmico de 10 amperes y le hago circular 72 amperes. ¿Qué debería hacer el relé térmico? Debería funcionar perfectamente con 72 amperes durante un tiempo menor a 10 segundos. ¿Por qué? Porque se supone que es un arranque liviano que a los 10 segundos ya arrancó, con lo cual la corriente del motor debería bajar de esos 72 amperes a 10 amperes, que es la corriente nominal que establecimos. ¿Qué pasa si esos 72 amperes se prolongan en el tiempo? Va a cortar la curva y va a disparar en un tiempo máximo de 10 segundos. Entonces, lo que se establece acá es que a corriente de arranque, un relé térmico clase 10
debe disparar en 10 segundos. O dicho de otra forma, un relé térmico clase 10 no va a admitir una corriente de arranque durante más de 10 segundos. Como máximo te va a permitir tomar corriente de arranque durante 10 segundos, lo cual es totalmente normal para una carga liviana. Pero ¿qué pasa si yo tengo una carga pesada, que no tarda 10 segundos en arrancar, sino que tarda 18? Bueno, voy a estar con estos 72 amperes durante 18 segundos. O sea, hasta acá me voy a venir con los 72 amperes. ¿Y qué va a pasar si el relé térmico es clase 10? En este punto ya cortó, ya disparó. Es decir, no me deja finalizar el arranque. Dispara por sobrecarga cuando en realidad no hubo una sobrecarga, sino que es un arranque largo, porque mueve una carga pesada. ¿Qué es lo correcto en ese caso? Utilizar un relé térmico con otra curva de disparo, una curva 20, es decir, que me espere 20 segundos para actuar, que me permita tomar esos 72 amperes durante hasta 20 segundos. Y si mi arranque fuese todavía más pesado y tardara 25 segundos en arrancar, bueno, en ese caso tampoco me servirá una curva 20 y tendré que ir a un relé térmico clase 30, que me va a dejar tomar corriente de arranque durante hasta 30 segundos. Bien, entonces el concepto de clase térmica de disparo de un relé de sobrecarga está relacionado con el tiempo de arranque. La máquina que mueve es muy pesada, tarda mucho en arrancar. ¿Durante cuánto tiempo se va a prolongar ese pico de corriente de arranque del motor? Si es una carga muy pesada que tarda mucho en arrancar, bueno, necesitaré un relé térmico de una clase más alta, que me espere a que termine de arrancar. Bien, este es el concepto de clase térmica de disparo. ¿Qué establece la norma? ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son los puntos de ensayo para decir que un relé térmico está funcionando correctamente o no? Vamos al ejemplo de clase 10, que es el más habitual. Se prueban distintos puntos. Por ejemplo, sobrecarga del 50%, es decir, nominal del motor por 1,5. Si volvemos al ejemplo de 10 amperes, ¿qué hago? Agarro este relé de sobrecarga clase 10 y le hago circular 15 amperes, 50% de sobrecarga. ¿Cómo tiene que responder el relé térmico clase 10 en esa condición? Tiene que abrir en 240 segundos, como máximo. Y eso implica que está funcionando correctamente. Es decir, puede soportar una sobrecarga de 50% por 4 minutos como máximo. Otra cosa que se prueba es corriente de arranque con el relé de sobrecarga en frío. Recuerden que como esto es bimetálico, tiene una inercia térmica. Para el ensayo necesita estar frío. Se le hacen circular estos 72 amperes, en el caso de que la nominal fuese en 10 amperes, le haremos circular 72 amperes, y con esos 72 amperes debería abrir en un rango de tiempo de entre 4 y 10 segundos, pero nunca mayor a 10 segundos. Como máximo a los 10 segundos tiene que abrir, es decir, tiene que cortar para proteger al motor, porque si es clase 10, responde a una carga liviana. Y si la carga es liviana y estuvo más de 10 segundos tomando esta corriente, el relé interpreta que no es un arranque, sino que es una sobrecarga. Entonces, como máximo, 10 segundos nos va a permitir de esta corriente. Otra cosa que se prueba es un 5% de sobrecarga. ¿Y qué tiene que hacer? Nada, no debe disparar. Esto es para tener en cuenta que el relé térmico hay que ajustarlo a la corriente real del motor. No hay que ajustarlo por demás, por las dudas, para que no moleste, para que no salte, eh, digamos, por pequeñas sobrecargas, sino que ya hay un margen de tolerancia, que es este 5%, es decir,
Si mi motor de 10 amperes está consumiendo 10,5, 10,5, no va a actuar, y está bien que así sea. ¿Y qué otra cosa se prueba? Un 20% de sobrecarga. Es decir, volviendo al motor de 10 amperes, si estuviera consumiendo 12 amperes, que es una sobrecarga mínima, el relé de sobrecarga lo va a detectar, pero va a esperar, podría llegar a esperar hasta 2 horas. Digamos, lo que se exige es que dispare en menos de 2 horas. Con una mínima sobrecarga puede funcionar hasta 2 horas con esa sobrecarga, y luego si superara ese tiempo sí va a tener que disparar. Entonces, estos son los 4 puntos de ensayo que se toman para un relé térmico según lo establece la norma IS 6947. ¿Qué tenemos en la práctica? Lo que vamos a encontrar en el día a día, que los relés térmicos bimetálicos comunes son clase 10, y si tenemos cargas pesadas que tarden mucho en arrancar, vamos a ir a los relés de sobrecarga electrónicos, que tienen clase seleccionable. Un mismo relé electrónico, yo le puedo parametrizar la curva de que se comporte como curva 10, como curva 20 o como curva 30. Entonces, en la práctica usaremos los bimetálicos para clase 10 y los electrónicos para las clases 10, 20 o 30 seleccionables. Bien, ¿qué nos falta? La protección de cortocircuito, que no la habíamos mencionado hasta ahora. ¿A través de quién conseguimos la protección de cortocircuito? Del guardamotor. Si estamos protegiendo un motor, lo más adecuado es utilizar el guardamotor. El guardamotor es un elemento que hace una doble función, porque no solo protege el cortocircuito, que es lo que vamos a ver ahora, sino que también protege la sobrecarga. Y en realidad el guardamotor es un elemento que cumple todas las funciones. Las 4 funciones de la salida motor que vimos de seccionamiento, de control, de sobrecarga y de cortocircuito, todo eso se podría hacer en un guardamotor. Es decir, que podríamos diseñar una salida motor de un elemento utilizando un guardamotor y estaría bien, estaríamos cumpliendo las 4 funciones. En la práctica es muy raro que veamos esto, porque la función de control, si bien se puede hacer con el guardamotor, nosotros podemos operar esta maneta frontal del guardamotor, abrir y cerrar y hacer arrancar y parar al motor, tiene 2 inconvenientes. Primero, que es únicamente mando manual, y segundo, que no está pensado para esto, porque no tiene la cantidad de maniobras que sí vamos a tener en un contactor. Un contactor tiene millones de maniobras de vida útil. Entonces, lo más habitual es encontrar asociado un guardamotor con un contactor, en donde el contactor va a ser el encargado de cumplir esta función de comando, apertura y cierre del motor repetidas veces, millones de veces a lo largo de su vida útil, y el guardamotor va a permanecer siempre cerrado y se abrirá en condición de falla. Eso es la condición más común que vamos a encontrar la utilización de estos dos elementos. Bien, ¿qué podemos decir del guardamotor? A diferencia del relé de sobrecarga, el guardamotor sí es un elemento de apertura por sí mismo. No necesita del contactor. El propio guardamotor puede abrir el circuito. Como vemos acá, tenemos los bornes de entrada separados de los bornes de salida a través de estos contactos de potencia. Entonces, el guardamotor tiene capacidad de abrir el circuito por sí mismo sin depender de otros elementos. Y como dijimos, cumple esta función de cortocircuito, pero también de sobrecarga. Entonces, internamente tiene los dos principios de funcionamiento, el disparo bimetálico y el disparo magnético, el disparo de cortocircuito.
Y bien, ¿por qué en la práctica solemos hablar a estas dos funciones de sobrecarga y cortocircuito? Les solemos decir protección térmica y protección magnética. Bueno, la protección térmica es la que vamos a obtener mediante los bimetales, la protección de sobrecarga, porque los bimetales trabajan por calor, de ahí el nombre de protección térmica. ¿Y por qué protección magnética a la de cortocircuito? Porque está basada en una bobina de disparo que va a generar un campo magnético que abrirá el circuito. Por eso a la de cortocircuito le llamamos protección magnética. ¿Cómo funciona el guardamotor? Va a combinar los dos elementos. La parte bimetálica es exactamente como ya la explicamos en el relé de sobrecarga. La parte magnética va a circular una corriente por una bobina que va a generar un campo magnético. Si la corriente de funcionamiento es la normal, ese campo magnético será débil. Pero si la corriente toma valores muy elevados, como los de cortocircuito, ese campo magnético será muy elevado también, proporcional a la corriente que circule. Por lo tanto, si el campo magnético es muy elevado, tendrá la fuerza suficiente para operar, para generar un desplazamiento que me permita abrir el circuito de potencia. Entonces, el guardamotor se va a comportar de las dos formas, va a reaccionar a los dos fenómenos. Volvamos al ejemplo de 10 amperes. Si circulan, el motor está en condición normal de trabajo, están circulando 10 amperes, ¿qué voy a tener? Voy a tener circulación de corriente por los bimetales y circulación de corriente por la bobina. Estos 10 amperes generarán un calentamiento mínimo en los bimetales que no genere un desplazamiento. Y generarán un campo magnético mínimo que no genere un movimiento de apertura. ¿Qué pasa si el motor en vez de 10 amperes toma 15 amperes? Por acá va a circular una corriente mayor, el campo magnético se va a incrementar, pero no lo suficiente para accionar el circuito de disparo. En cambio, acá los bimetales se van a calentar lo suficiente para mover el circuito de disparo. Es decir, que en una condición de 15 amperes va a disparar por sobrecarga y no por cortocircuito. ¿Qué pasa ante un cortocircuito? La corriente se va a ir a valores muy elevados, como dijimos, no sé, 200 amperes, por decir algo, con lo cual este campo magnético se va a intensificar rápidamente y va a generar un movimiento que abra el circuito. Con lo cual el guardamotor va a reaccionar a las dos condiciones, tanto a la sobrecarga como al cortocircuito, y va a proteger al motor frente a estos dos fenómenos. ¿Cómo se selecciona el guardamotor? Obviamente también necesitaremos la corriente o potencia del motor a proteger, la tensión de trabajo, por lo mismo que explicamos antes en el relé de sobrecarga, y además, siendo un elemento de protección contra cortocircuito, hay algo muy importante que es la capacidad de ruptura, o también denominado poder de corte. ¿Cuántos kiloamperes? ¿Qué corriente de cortocircuito puede abrir este guardamotor? Todas las protecciones que intervengan en un cortocircuito van a tener especificado este dato, poder de corte en kiloamperes. ¿Por qué? Porque este valor tiene que ser mayor que el cortocircuito presunto, el que puede llegar a ocurrir. Si este valor fuese inferior, o sea, si se produce un cortocircuito mayor al poder de corte del elemento, no lo va a poder abrir. Entonces ahí sí que tendremos serios problemas, daños mucho mayores, o bien abrirá una protección más poderosa aguas arriba, pero dejando fuera de servicio tal vez otros elementos del circuito que no deberían por qué. Siempre un cortocircuito hay que tratar de abrirlo lo más cerca posible de la falla para
minimizar los daños, para garantizar continuidad de servicio. Entonces, es un dato muy importante en cualquier protección de cortocircuito, este valor. ICS. La ICU y la ICS son dos valores que suelen especificarse en las protecciones de cortocircuito y están relacionados con la corriente que puede abrir, ya sea de forma, digamos, repetida o de forma en servicio, o bien de forma final definitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Conceptualmente, la ICS sería una corriente de cortocircuito que el elemento puede abrir y luego seguir funcionando y volver a abrir más adelante en otro eventual cortocircuito. Mientras que una corriente de cortocircuito última, una ICU, sería la máxima que el elemento puede abrir. La va a abrir, pero no va a quedar en servicio. Después de esa operación, a ICU no puede volver a funcionar o no garantiza volver a funcionar. Eso es el concepto. ¿Qué es la ICU? ¿Qué es la ICS? Después la norma lo que establece son dos ensayos diferentes para establecer los valores de ICU e ICS. Para el caso de ICU se hace esta secuencia de ensayo que es OTCO. El OTCO está tomado del inglés, O viene de Open, la T de Time, o sea que se espera un tiempo, y CO Close Open, es decir, se cierra y se vuelve a abrir. De esa forma es el ensayo que se hace para ICU. Abrir, esperar un tiempo, cerrar y volver a abrir. Mientras que a la ICS se le da un paso más, es decir, se le exige que vuelva a abrir un cortocircuito después de haber ya abierto uno. Entonces, toma esta secuencia, O, T, C, O, T, C, O. Esta es la ICS. Bien, entonces estos dos valores los van a ver en todas las protecciones de cortocircuito y definen el poder de corte, la capacidad de ruptura que tiene de interrumpir un cortocircuito. Para finalizar, les comento que tenemos algunas herramientas de selección web. Cuando reciban la presentación, este link les va a permitir acceder a esta herramienta. Esta herramienta se llama SOC, es para seleccionar distintos métodos de arranque a distintas tensiones de servicio, distintas potencias de motor, distintos niveles de corriente de cortocircuito, lo que hablamos recién, la ICU, la ICS, distintos tipos de coordinación, que es lo otro que comentamos anteriormente, y luego nos permite elegir qué vamos a utilizar como protección de cortocircuito, distintas opciones, y qué vamos a utilizar como protección de sobrecarga. Con todo esto, esto es lo que llamamos salida a motor. Todos los elementos que intervienen en el control y protección del motor. Entonces, vamos a ir tildando todo esto y nos va a entregar un resultado de todos los elementos necesarios para la salida a motor, coordinados y sobre todo ensayados. Esto que entrega, el resultado que entrega esta página es un documento emitido por ABB basado en un ensayo. Es decir, lo que está en la tabla ya se probó que funciona correctamente y garantiza esos niveles establecidos aquí. Entonces, bueno, luego podrán practicar con esta herramienta a través del link que recibirán en la presentación. Y otra herramienta web que tenemos es para descargar modelos CAD. Esta herramienta se llama Cadenas y nos permite descargar modelos CAD, ya sea en 2D o en 3D, de diferentes productos, e incluso nos permite ver animaciones del producto, rotarlos, girarlos, moverlos en distintos ángulos. También es una herramienta útil para el diseño. Bien.
Bueno, de mi parte, acá finalizamos el primer módulo. En el jueves haremos el segundo módulo, ya enfocado más en características específicas de los productos de ABB, de toda, digamos, de todas las funciones, de toda la base teórica que vimos hoy. El jueves lo haremos más específico en los productos. Bueno, acá lo que se está viendo en pantalla es un QR que pueden escanear para quedar vinculados a la base de datos de ABB para enterarse de novedades de lanzamientos de productos, de nuevas características, de nuevas capacitaciones como esta que vimos hoy. Así que quienes gusten escanear este código directamente van a quedar en la base de ABB. De mi parte eso es todo por hoy. Si hay alguna pregunta, la leemos, la respondemos. Sí, Rafa, hay algunas consultas, te leo. Invito a todos a que en caso de tener alguna duda la puedan escribir en el chat que tienen a la derecha de la pantalla y te leo las que surgieron durante la disertación. Jorge nos consulta, ¿es válido decir que el relevo térmico protege contra falla por sobrecarga, pero también por falta de fase y arranque pesado? Bueno, el relé de sobrecarga, como el nombre lo indica, principalmente protege la sobrecarga. Y en cuanto a la falta de fase, lo que tenemos que decir es que el relé de sobrecarga, por lo menos los de ABB, son sensibles a la falta de fase. Lo que importa es que, digamos, que se tenga en claro que el relé de sobrecarga va a actuar ante una falta de fase una vez que el motor haya arrancado, haya calentado los bimetales y haya detectado que hay una falta de fase. En ese caso, va a proteger al motor contra la falta de fase. Es decir, el motor no se va a dañar por falta de fase si tiene un relé térmico sensible a la falta de fase. Pero hay una diferencia contra un relé de falta de fase. No un relé de sobrecarga sensible a la falta de fase, sino un relé electrónico específico para la falta de fase, que esos suelen ver la tensión. Vemos, es un relé trifásico que mide las tres tensiones y detecta que estén presentes las tres y en un nivel de tensión lógico. ¿Qué pasa? Si falta o hay una caída en alguna de las tres tensiones, ese relé de falta de fase desconecta y actúa instantáneamente. La diferencia es que si vos tenés un relé de falta de fase, directamente si hay una condición de falta de fase, no vas a poder arrancar el motor. Vos le vas a dar marcha y directamente no va a arrancar el motor en una condición de falta de fase. Que puede ser importante esa función en algún caso, por ejemplo, en algunos compresores, directamente no pueden arrancar en esa condición que se pueden dañar. Entonces, la diferencia entre un relé de falta de fase y un relé térmico sensible a la falta de fase es la velocidad de actuación. El relé de falta de fase trabaja con la tensión y actúa instantáneamente. Y si hay una falta de fase, no te deja arrancar. Mientras que el relé de sobrecarga te va a dejar arrancar en una condición de falta de fase y cuando cuando los bimetales se calienten a diferente temperatura, recién ahí va a actuar por falta de fase. Bien, esa es la diferencia. Es un tema de tiempo de respuesta. Y otra cosa había dicho, que por arranque pesado, sí, para eso son las clases térmicas de disparo. Clase 10 es arranque liviano, clase 20 es un arranque moderado y clase 30 un arranque pesado. Si el arranque es muy pesado, bueno, hay que poner el relé térmico adecuado para que me deje arrancar sin actuar por sobrecarga erróneamente. Bien. Bien, perfecto. Te leo otra consulta. ¿Por qué en la selección del guardamotor no es importante la clase térmica de disparo? No es que no sea importante, yo no lo mencioné, pero el guardamotor es lo mismo que el relé
que el relé de sobrecarga. En cuanto a la parte de sobrecarga, es como que el guardamotor tiene un relé de sobrecarga adentro. Entonces, lo que pasa es que los guardamotores suelen ser clase 10, tal así como los relés térmicos. Los relés de sobrecarga bimetálicos son clase 10, los guardamotores son clase 10. eh, digamos que por eso no mencioné la selección de clase en un guardamotor. Sí lo harías en un relé térmico electrónico. Ese te permite elegir las clases. Pero sí, digamos, no es que no sea importante para un guardamotor, sino que por lo general los guardamotores son clase 10 y por eso no mencioné la parte de clases de sobrecarga. Bien, perfecto. Te leo otra consulta de Jorge. Dice, el esquema monofásico de conexión no está mal, falta el neutro en el relevo térmico. Claro, vos tenés dos formas de hacer el esquema. En ese que mostramos anteriormente, te muestra los tres bimetales conectados por la fase, digamos, y pondrías el neutro hacia el motor por afuera. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que conectes el neutro en una de las tres fases y por las otras dos, por los otros dos polos del relé térmico, hagas un rulo, entres con la fase, salgas y vuelvas a entrar, o bien el rulo lo puedes hacer con el neutro, digamos, hay distintas formas de conectarlo. Lo importante es que los tres bimetales tengan la misma corriente circulante, pero esquemas podés utilizar el que mostramos nosotros o uno que hagas un rulo doble con la fase o uno que hagas un rulo doble con el neutro. Es lo mismo. Mientras que los tres bimetales vean la misma corriente, lo vas a poder utilizar en un motor monofásico. Perfecto. Bien, bueno, esa es la última consulta que tenemos registrada. Jorge agradece la respuesta. Les indicamos a todos entonces que el día viernes van a estar recibiendo la grabación completa de este módulo y les recordamos que el día jueves vamos a estar brindando el módulo 2, así que los esperamos en este segundo módulo a las 15 horas horario de Argentina. Como siempre, muchas gracias por la participación, por el intercambio y las consultas que nos hicieron llegar. Y Rafa, también te dejo para que te puedas despedir de los asistentes. Bueno, muchas gracias, Vale. Gracias a todos los asistentes. Espero que haya sido útil y nos volvemos a ver el jueves. Un gusto, hasta luego. Hasta luego a todos, buenas tardes.